Tecnología siempre en contra de la buena onda, ¿no? Analía Solomonov, soy yo. Presente. Vamos a pasar lista. Bueno, estamos reunidos, jornadas de curaduría, arrancamos ayer presentando de alguna manera agentes de proyectos curatoriales y de espacios. Rosario Santa Fe, principalmente Rosario Santa Fe, sí, Rosario Santa Fe. Rafaela, si queremos extender un poco más el territorio, con Máxima Sueli, Ángeles Azcúa, Toti de Stefano y conducía Georgina Ricci. Por la tarde presentaron también, fue en la tarde que presentaron el libro también de Elía Colombino, estuvo también Marilena Lucero y Fernando coordinando la mesa. Queremos agradecer a la Universidad Pública, a la UNR, que hace posible este momento, también por supuesto a nuestra Facultad de Humanidades y Artes, al decanato, a todos los docentes, estudiantes que están presentes para participar. Sobre todo esa es la idea, va a ser una presentación, charla, más allá de que estamos acomodados hegemónicamente. Esta charla va de alguna manera a tratar de irrumpir justamente esta manera de pensar y de actuar. El panel que nos convoca hoy es un panel que se titula Afectos y Política en las Artes Visuales. Es un título enorme, ¿no? Como los afectos mismos, inabarcable en un punto. Pero la idea es que a través de la participación de Laura Malosetti, de Nancy Rojas y de Roberto Echen podamos ir trazando como ideas y pensamientos vinculados a este binomio tan potente y tan necesario también en los tiempos que corren. La idea entonces es, leo una breve bio de cada uno, iniciamos con la presentación y después arrancamos el diálogo, donde espero que también ustedes como público se hagan cargo de estar presentes para activar ciertas, ¿no?, discusiones, comentarios, preguntas. Si no, de repente este lado es muy solitario. Laura Malosetti Costa, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET, profesora de arte argentino y latinoamericano del siglo XIX y de 2018 a 2025 decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy en día es directora, vuelve a su país, la convocan en Uruguay, la gestión que hoy gobierna nuestro querido país hermano. Es hoy directora del Museo de Artes Decorativas en Montevideo, Uruguay. Nancy Rojas, que continuará después, curadora y docente, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, autora de Un horizonte acuoso, ondulación y discontinuidad en el arte contemporáneo argentino, un libro que acaba de salir, que se presentó en el Parque España hace unas 2-3 semanas. Me comenta Nancy que está en la Biblioteca de Bellas Artes, así que vayan. No está en el fichero todavía, pero pueden pedir por la publicación. Muy recomendable y también se puede comprar, adquirir, ya nos contará también Nancy, fue editada por la Galería Diego Obligado. Realizó proyectos de investigación, performativos y de curaduría y cofundó espacios como Roberto Vanguardia y Estudio Brócoli. Integra el equipo curatorial del Malva, fue curadora e investigadora en el Museo Castañino Macro de Rosario, más allá de aclararlo, donde llevó adelante el programa de adquisiciones con el que se formó la colección de arte argentino contemporáneo. Ayer también hablaban de esto. Y finalmente Roberto Echen, artista visual y net artista, director artístico del Museo Castañino Macro de Rosario, docente e investigador en la Facultad de Humanidades y Artes de la
de la Universidad Nacional de Rosario. Dirige el Centro de Estudios en Arte y Contemporaneidad, creador y curador de Microferia de Arte Rosario, que arranca la semana que viene, no se la pierdan, y de Quincena del Arte de Rosario para la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de esta ciudad. Bueno, arrancamos, ya está la imagen. ¡Wow! ¡Lo logramos! No nos venció, seguimos vivos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitarme a venir a esta ciudad que amo profundamente, Rosario, y a participar de este evento que tiene un tema que, bueno, desde el comienzo, y tal vez por eso estudié Historia del Arte, me he dedicado exactamente a este tema. El arte apelando a los afectos y a las emociones. El arte que procura intervenir en la política, excitando emociones y estimulando sensibilidades, despertando conciencias políticas y solidaridades sociales. Me he dedicado a desempolvar obras que fueron consideradas académicas o anticuadas cuando las vanguardias del siglo XX dictaron rumbos ordenados cronológicamente por relatos historiográficos, eurocéntricos y evolucionistas. Aquí en Rosario, cuando curamos la exposición Entre Siglos con Pablo Montini y María de la Paz López Carvajal en el Museo Castañino, pusimos en foco dos grandes cuadros europeos. El dolor de un hombre junto a su mujer muerta de parto. Otro, el dolor de una madre junto a la cuna vacía de su bebé muerto. Eran cuadros pintados en tiempos en que la mortalidad perinatal alcanzaba cifras alarmantes y el dolor por la muerte de tantas madres y niños estimulaba a la ciencia para inventar medicamentos y vacunas. Arte, política y afectos. Eso representó Juan Manuel Blanes en su episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871. El dolor de los miembros masónicos de la Comisión de Salubridad ante una escena de miseria, muerte y orfandad infantil. Un homenaje a aquellos mártires heroicos, una denuncia más o menos velada a la falta de políticas sanitarias eficaces por parte del gobierno, una apelación con su estilo melodramático aprendido en Florencia a conmover a una multitud de espectadores. Hicieron fila, pagaron en el Teatro Colón una entrada y esa entrada fue para ayudar al grupo masónico que asistía a las víctimas. Arte, política y afectos están en la escena de injusticia y hambre de una familia obrera ante una fábrica cerrada y en conflicto que pintó Ernesto de la Cárcova en Sin Pan y Sin Trabajo en 1894. Y tantos otros. Se hablaba de pintura académica y retrasada cuando se trataba de una vanguardia política, surgida cuando las ciudades industriales comenzaban a rodearse de nuevos pobres, llegados del campo en busca de trabajo. La miseria hoy parece conmover a pocos. Hay quienes nacen privilegiados y cada vez más niñas y niños que nacen sin suerte y con poca esperanza de futuro. Pero no son pocos los artistas que con los más diversos recursos y lenguajes buscan estimular la sensibilidad de los indiferentes, hacer visibles a los nadies y vincular mundos distantes. Algunos de ellos se dirigen a públicos que tal vez ni siquiera transitan jamás las calles pobres de las ciudades donde ocurren las cosas más tristes, sobre todo de noche.
Yo les voy a ir, va a pasar Analía, mientras yo hablo un poco las imágenes que van a terminar en una muestra que hicimos en la Villa La Carcova en 2018, junto con el Museo de Bellas Artes y la Escuela de La Cárcova, en homenaje a Sin Pan y Sin Trabajo. Decía que cada vez más artistas hacen esto. Algunos de ellos se dirigen a públicos que tal vez ni siquiera fueron jamás a las calles de barriadas pobres donde ocurren esas escenas tristes. Y esos artistas hacen arte para sacudir las conciencias. Algunos de ellos recurren, resignifican aquellos gestos del siglo XIX. Y algunos otros escapan a los circuitos de las élites burguesas cultas que van a los museos y a las galerías y encaran manifestaciones artísticas solidarias, callejeras. Piensan formas de arte que puedan mezclar esos mundos tan distintos, tan distantes. Rompen barreras entre artesanía popular y arte culto y erudito. Piensan usos nuevos para que el arte derribe fronteras en apariencia irremontables. Colectivos de diseñadores, de artesanos, de pintores murales, de tejedores, de orfebres, de ceramistas, hoy se vuelcan a construir nuevas políticas, nuevos artes a partir de sus afectos, procurando que el arte, las artes, puedan abrir caminos económicos y laborales para quienes tienen poca o ninguna esperanza. Sufren la suerte de otros seres humanos y no humanos por el hábitat común y su futuro, se involucran en el cuidado mutuo y la solidaridad. Y no se rinden contra viento y marea. Yo admiro a todos estos artistas y a todas estas formas de involucrarse afectivamente en la política. Creo que el arte es una de las artes, las herramientas más valiosas, más ricas que tenemos para cambiar el mundo. No solo estimuló la ciencia en el siglo XIX haciendo llorar multitudes, sino que hoy está estimulando horizontes nuevos para una multitud de gente que cada vez es más y tiene menos esperanza. Bueno, eso. Gracias, Laura. Arrancamos bien y poderosos. Nancy. Bueno, es un honor para mí estar junto a este panel, a Laura, a Roberto, a Analía, y estar acá en la facultad, que es el lugar donde me formé y en un contexto donde vamos a hablar, donde la idea es como cruzar algunas palabras sobre los afectos, esta palabra que tiene que ver con la capacidad de que algo nos afecte, ¿no? Y parecería como que hoy hay una pregunta ahí abierta, ¿no? De qué es lo que nos afecta realmente, ¿no? Y cómo el arte de alguna manera, y creo que acá un poco estamos reunidos con esta sensación, ¿no? De que hay un hueco por donde, digamos, poder pensar esta pregunta de una manera crítica y a la vez realista, situada, ¿no? Entonces pensaba mucho, traje algunas ideas como para conversar después, o sea, algunas como puntas para poder cruzar algunas ideas y sobre todo como me inspira mucho lo que viene comentando Laura. Y algo que también quería comentar es que justo también me inspiran unas ideas de un texto de Bonnie Smith que tengo que mencionar porque, bueno, hay cosas que hay elaboraciones que vienen de otros lugares y la realidad es que vengo con muy tocada por un texto que leí hace muy poquito, que no había leído, y el texto habla no necesariamente de los afectos, pero sí habla de cómo construimos narrativa, ¿no? Y pienso que la curaduría un poco es una forma de construir una narrativa o un relato. Y en una parte el texto se sitúa, digamos, en algo que pasa mucho en las imágenes, digamos, del siglo XIX, ¿no? Que es el espejo,
¿no? Lo que trata Bonnie Smith es de señalar cómo se construyó el relato historiográfico, cómo aprendimos a leer la historia, y señala algo que para mí era muy visual, que creo que nos resulta muy visual a quienes estamos como muy inmersos en este campo, que es el espejo de la historia, dice, ¿no? Y en una zona del texto señala que en realidad esta idea del espejo de la historia tiene que ver con cómo se elaboró la historia del arte, la historia social, bueno, las diferentes historias. Bueno, en este caso estamos como muy inmersos en el campo de las artes visuales, y señala que justamente esta idea de espejo no permite, se vuelve tan realista pero a la vez tan ficticia, que no permite estos desvíos, ¿no? Y que un poco el texto da la pauta de que de alguna manera los afectos muchas veces están por fuera de esos relatos historiográficos, ¿no? Como que estudiamos la historia, y sobre todo la historia del arte, pensada como desde una figura individual, desde una figura en general masculina, ¿no? Todavía estamos como repensando, bueno, en este momento creo que estamos repensando esos paradigmas. Y señala que esa idea de espejo fue la que un poco facilitó esta forma, digamos, de oclusión de otras perspectivas, y rescata algo que a mí me parece maravilloso, que es esto de las historias amateur, ¿no? Que eran escritas en general, la historia del arte, por supuesto, y las historias en general, fueron escritas con un modelo más cientificista, ¿no? Respondiendo a una linealidad cronológica, y lo que un poco llama a este texto a pensar esa posibilidad de repensar si la cronología es una forma, ¿no? de construir narrativa, y que esa forma cronológica del tiempo de alguna manera digamos, ocluye estas otras formas de pensar, y por supuesto que las emociones no están incluidas en general en un relato cronológico, cientificista, en un relato que pretende mostrar la verdad, ¿no? El espejo, una situación realista. Y también, de alguna manera, como esta idea del espejo no permitiría abrir a una posible imaginación, ¿no? Y ahí es donde me parece que en este escenario en el que nos encontramos tan terrible, creo que de lo que más estamos necesitando es justamente eso, ¿no? De salidas de imaginación, formas de imaginación política, y creo sin lugar a dudas de que estas formas de imaginación política tienen que ver con la posibilidad, bueno, las artes visuales, como decía recién Laura, ofrecen otras perspectivas de acercamiento, porque de alguna manera esta dimensión performativa de las prácticas artísticas que habilitó el siglo XXI, ¿no? Cuando empiezan a aparecer otras formas de acercamiento a las artes visuales. Pensemos que muchos de nosotros nos formamos con esta idea del taller del artista solitario, genio, sufrido, y sin embargo, digamos, ya en el siglo XXI empezaron a ser retomadas estas otras formas de acercamiento a la producción artística o de producción en sí misma, como por ejemplo podemos rescatar el caso de Tucumán Arde, ¿no? La colectivización de la práctica artística va a llevar, y decíamos antes de que ahí aparece también el conflicto, ¿no? Como que con los afectos, no solo el afecto está visto desde una perspectiva emocional acrítica, donde podemos visualizarla desde, no sé, hay discusiones incluso sobre lo que significa el amor o lo que significa el desamor, sino más allá de esos opuestos, ¿no? Donde aparece el conflicto, donde aparece la afección física, donde aparece la salud mental, donde aparecen, bueno, otras perspectivas que que están inmersas en esto que es tan importante, ¿no? Que es el tema de dónde venimos, ¿no? Porque me parece que acá la discusión también, y que trae a colación Laura, tratando de pensar un poco en las imágenes,
trajo es el tema de dónde venimos, de las cuestiones sociales, ¿no? Como que quiénes son aquellos artistas o aquellas artistas que están, digamos, en esa línea cronológica y por qué, digamos, de alguna manera el arte se constituyó como un relato en el siglo XX que de alguna manera fue un relato burgués, excluyente, ¿no?, de otras clases sociales. Entonces me parece que estamos en un buen momento también para pensar eso, ¿no?, que los afectos habiliten esa lectura de los afectos puede llegar a habilitar estas otras formas de escritura, ¿no?, porque un poco, y la escritura no en el sentido de la escritura de trabajar con el bolígrafo o con la computadora, sino que estamos escribiendo historia en la medida en que estamos haciendo cosas, ¿no? Me gustaba pensar en una frase de un autor. Yo, bueno, como decía Analía, hace poquito publiqué un libro donde un poco trato de, digamos, en la no posibilidad de generar un relato, porque digo, tenía como ese deseo, ¿no?, de generar una historia del arte posible o una poshistoria, considerando como algunas prácticas artísticas que habían sucedido en los primeros 2000, más o menos hasta 2010, y después me di cuenta que eso era algo que me quedaba muy grande, ¿no?, porque primero que yo no había participado de un escenario del arte argentino muy, muy amplio, si bien, digamos, yo en ese momento pensé que sí, después me voy dando cuenta cuando empiezo a transitar otras escenas que realmente estaba no viendo un montón de cosas. Entonces me quedé tranquila con la posibilidad de hacer un relato, elaborar un relato más autobiográfico quizás, pero incorporando todas esas voces o esas miradas a las que yo me había aproximado. Y en ese texto rescaté una voz que es de alguien que rescaté muchas voces, ¿no?, pero entre estas voces hay una que me encanta, que es del cine, que es de Pedro Almodóvar, que dice algo muy lindo que me parece que, digamos, un poco nos permite pensar esta posibilidad de la escritura desde lo afectivo, pero también desde lo político, desde lo que implica, digamos, esta política de los afectos en el campo de las escrituras. Y dice así, porque lo leo porque me gusta traerlo a colación. Dice: como complemento al salario de mi padre, mi madre empezó con el negocio de la lectura y escritura de cartas, como en Gran Central de Brasil. Yo tenía 8 años. Normalmente era yo quien escribía las cartas y ella quien leía las que nuestros vecinos recibían. En más de una ocasión, yo me fijaba en el texto de mi madre, leía y descubría con estupor que no correspondía exactamente con lo escrito en el papel. Mi madre se inventaba parte de lo que leía. Las vecinas no lo sabían, porque lo inventado siempre era una prolongación de sus vidas, y quedaban encantadas después de la lectura. Estas improvisaciones entrañaban una gran lección para mí. Establecían la diferencia entre ficción y realidad, y cómo la realidad necesita de la ficción para ser más completa, más agradable y más vivible. Esa es una cita de un texto que él trae en uno de sus libros más recientes, no me acuerdo si hace 2 o 3 años, y creo que a mí me alimenta mucho para poder pensar también esta otra deriva, ¿no?, en el campo de la imaginación, en la escritura de los relatos, que es la ficción, ¿no?, traer la imaginación, la ficción, y que en este contexto tan pesado, tan crítico, la ficción es lo que de alguna manera, bueno, lo estamos viendo, yo estoy viviendo muy cerquita de Congreso en este momento y veo todo lo que está pasando casi de primera mano. Y algo que, digamos, que quería señalar era que justamente el estar tan próxima a ese contexto
me hace ver que todo lo que, digamos, de alguna manera está sucediendo, como en los medios de comunicación y donde hay mucha ficcionalización, pero hay algo que es muy interesante, que es que en esas movilizaciones, en esas formas, digamos, de expresión que se dan en la vía urbana, hay tanta ficción, tanta imaginación, que tiene, digamos, es una necesidad de este contexto tan pesado, que es de alguna manera esa salida y es tan potente como una especie de, digamos, de salida afectiva, que genera, digamos, una posible, que es, digamos, un poco, me parece, esta forma de resistencia que se está presentando en este momento y que no se ve, claramente no se puede escribir en los libros, ¿no? Porque está tan presente en la vía urbana que también hay que ver, digamos, de qué manera se escribe eso o de qué manera uno se aproxima a eso. Entonces creo que la calle creo que da muchas enseñanzas en este aspecto. La calle enseña al arte, de alguna manera creo que hay algo de que el arte no debería estar solo considerado en relación con los espacios institucionales, sino que la calle de alguna manera está afectando, y en este momento más todavía, todos estos relatos y estas narrativas que se construyen. La pregunta es hasta qué punto, digamos, cuáles son los límites que plantea la institucionalidad para poder ser permeable a estas formas digamos, de comunicación que tienen que ver, que son, digamos, de alguna manera formas de resistencia a este contexto, y de qué manera también las instituciones pueden ser permeables a una política de los afectos. Bueno, eso, unas ideas. Ahí van las ideas. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación y agradezco fundamentalmente a la Universidad Pública, sobre todo en este momento, poder estar aquí, y a esta facultad, que además es mi casa. Yo soy docente de esta casa, así que bueno, me alegro mucho poder y que podamos estar hoy aquí. Voy a empezar por algo que dijo Ana, que me pareció sumamente interesante en cuanto al posicionamiento en el que estamos. Acá hay una topografía y una topología, y diría más una topología en el sentido que involucra relaciones. Acá hay algo que se supone que es quien habla, hay algo que se supone que es quien escucha. Eso está marcando evidentemente relaciones de poder. No hace falta que lo diga, ya hace décadas que Foucault dijo saber es poder, y uno detenta ese lugar, aunque en realidad lo que detenta es una posición. Es muy distinto creer que uno tiene el poder. Hay mucho mesianismo que cree que tiene el poder, y en realidad lo que tiene es la ocupación de un lugar, en un espacio que le permite situarse. Y eso puede ser intercambiable. Mañana podríamos estar nosotros allá y ustedes de este lado, o algunos de ustedes de este lado, pero sí se establece cierta topología, y tampoco es que cualquiera puede estar de un lado o del otro. Eso me parece que es sumamente importante, a pesar de que pueda ser trivial esto que estoy diciendo, porque es el punto de partida para que ustedes me estén escuchando en este momento. Entonces, a mí me parece sumamente importante pensar, me había notado una cosa pero se me fue, pensar que ese lugar, me encanta porque hubo una cantidad de cosas que ya dijeron ustedes, así que me las voy a obviar. No, en realidad las quiero retomar porque me pareció muy importante que hayan atacado esos lugares. Nancy hablaba recién de esta relación de la verdad con el afecto, y esa relación, por supuesto que está siempre mediada, si hablamos de verdad para nosotros en esta cultura que vivimos, está mediada por lo científico. La ciencia se adueñó de la verdad y el arte no. El arte quedaba en esos lugares de la revelación. Kant es uno de los formuladores de esto, en que en el arte podía haber genio, porque el artista
era alguien que partía de una revelación que era casi divina. En cambio, el científico se tenía que basar sí o sí en trabajos anteriores, y entonces era una acumulación que a mí, cuando lo leí, dije, qué interesante, parece lo que nos está pasando a nosotros con el arte. Yo creo que hay algo que es fundamental y que hay que pensar, pero pensar en el sentido de que en algún momento tenga la legitimidad de los trabajos escritos de la epistemología del arte. La epistemología del arte es un lugar, en el mejor de los casos, subalterno, cuando no es completamente lateral, dentro de los planteos y los programas epistemológicos que transitamos, que están plenamente marcados por ese pensamiento científico y cientificista, porque incluso desde el lugar del arte o desde ciertas ciencias que tendrían que situarse en otro lugar, intentan ajustarse a ese molde que es el de lo que habitualmente llaman ciencias duras. En ese sentido, me parece que es fundamental pensar sin complejo de inferioridad, cuál es la epistemología del arte, y darnos cuenta que los afectos son constitutivos de esa epistemología y que eso no daña la verdad. No es que eso va en contra de la verdad. Vos dijiste algo que me parece sumamente interesante. Hubo un momento en un posicionamiento documentalista que en realidad ficcionaban documentales, porque había llegado a la conclusión de que la ficción puede en algunos casos ser o mostrar mucho más la verdad que la realidad. Y eso me parece sumamente importante para nosotros que estamos en el campo del arte. Yo creo profundamente que esto va asociado a un pensamiento que tiene que ver con lo colectivo, porque si hablamos de afectos, hablamos de afectar y ser afectados. Y eso tiene las dos vías. No solo somos afectados por algo, el arte es algo que nos afecta, indudablemente, incluso en cierto sentido, yo me he pasado la vida escuchando en el Museo de Arte Contemporáneo, esto es una porquería. Eso lo he escuchado miles de veces de visitantes. Y en un momento dijimos, qué interesante, porque el macro no tiene que hacer visitas guiadas, tiene que hacer visitas escuchadas. Y la gente que estaba en esas áreas empezó a trabajar, Nancy lo sabe muy bien, empezó a trabajar desde ese lugar. Porque cuando uno es tan afectado por algo, que esto es una porquería, bueno, ahí pasó algo sumamente importante y sumamente interesante para quienes producen. Y ahí, ya me perdí, no importa, pero ahí me parece que es donde uno tiene que empezar a considerar que los afectos no se dan de uno hacia el otro o se reciben individualmente. Afectos implica una subjetivación que no puede ser nunca individual. Ahí hay una construcción de subjetividad que siempre excede al individuo. Creo que además en estos momentos es sumamente importante recalcar esto, porque no siempre es una correspondencia, para bien, para mal. Decía Nancy, hablaba del amor, y con Laura y Ana hablábamos antes cuando veníamos del amor-odio, porque cuando alguien odia tanto, bueno, preguntémonos a cuán cerca está del amor, porque por algo se odia tan desenfrenada y tan acérrimamente. Y creo que desde ahí, en el arte se viene dando desde hace bastante, Nancy mencionó, incluso en los trabajos de Laura aparece esto, que es lo colectivo. A mí me encanta pensar artistas que de hecho han hecho de su práctica una práctica de lo colectivo, pero incluso en los artistas individuales, creo, bueno, yo quienes veo gente que ha cursado o cursa conmigo y ya lo debo haber escuchado un par de veces, pero creo que incluso cuando uno es un artista que cree en su obra individual, de lo que no está enterándose de que esa obra no existe desde lo individual, sino desde una posibilidad que da esta subjetivación que tiene que ver con lo colectivo. Incluso hasta en términos de los más básicos como puede ser el momento histórico en el que estoy viviendo. Nadie se puede escapar de eso, y nadie se puede escapar de las relaciones que se establecen, y nadie se puede escapar de tomar el colectivo o el taxi o el Uber
para ir a trabajar. Esas cosas son formaciones de subjetividad. Con todos esos hechos, me encantó que Nancy mencionara la calle como posibilidad de formación, porque creo fundamentalmente. Y por eso quería contarles, creo que me salté unas cuantas cosas, pero no importa, quería contarles prácticas que tienen que ver, me gustó lo de tomar en primera persona esto, porque si hablamos de afectos, hablamos de primera persona, y no desde el lugar, ay, qué grande que soy, desde esos narcisismos, que supuestamente también están en juego, pero desde ser afectados y saber que uno también está afectando. Nosotros en el macro empezamos hace ya mucho tiempo a pensar desde estos lugares y a trabajar desde estos lugares. Y hace algunos años, yo volví al museo en el 21, empezamos a tratar de trabajar algunos programas. Les propuse al equipo, el equipo del macro, esto también es fundamental. En un lugar como en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario no se puede trabajar solipsistamente, porque tenemos un equipo activísimo que siempre está ahí y que siempre está en la discusión, y entonces todo se trabaja desde esos lugares. Ahí hay un colectivo muy fuerte que es el equipo del macro. Y ahí yo les propuse un programa que después me di cuenta, mucho después, y Nancy se va a acordar, que tenía que ver con una muestra que habíamos hecho en el Castañino, que se llamó Irradiaciones de un legado. ¿Te acordás, Nan? Bueno, y propuse un programa que se llamó Irradiaciones, que de lo que se trataba era que el macro envíe de alguna manera una señal a donde fuere que pudiera ser recibida y contestada. Esta cosa de un sonar que devuelva algo. Y empezamos a trabajar, y así pudimos empezar a trabajar en territorio, con espacios que fueron realmente fascinantes para nosotros desde el lugar del aprendizaje. Y lo que aprendimos fundamentalmente era que nosotros, para trabajar en esos lugares, lo que nos teníamos que olvidar era que teníamos una palabra autorizada. Porque la palabra más autorizada es la de quien vive esa escena, la de quien vive en el territorio, la de quien está todos los días haciendo ahí, trabajando ahí. Y hay algo que hace mucho tiempo estoy postergando, yo creo que esto no lo debo decir acá porque creo que me quedo sin laburo si ocurre, pero hay una frase de un artista además, que fue Joseph Beuys, que decía: cualquier persona es artista. Yo creo, y esto no va en desmedro de una actividad profesional como puede ser la del productor de arte, sino en la ampliación de un concepto que es el de artisticidad. Todos somos capaces de artisticidad, solo tenemos que captar que podemos hacerlo. El peor problema que tenemos, y que es un problema autoritario, es el de nuestra falta de autoestima para creer que podemos abordar ciertas cosas. Y entonces no sabemos que el arte sí nos habilita eso. Tal vez la ciencia no, porque para llegar, ahí tengo una remera, no la iba a mostrar, a poder resolver algo a nivel de la física cuántica, hay que estudiar un montón. Para tener una sensibilidad que capte lo artístico, no es necesario. Es necesario una serie de vivencias que nos permiten actuar en consecuencia. Entonces, la idea siempre fue esa: con el programa Irradiaciones, salir a escuchar. A partir de eso empezaron a generarse una cantidad de prácticas. Recuerdo que yo escribí un texto en un momento para una muestra del museo, y en el texto yo hablaba de que lo que había era la experiencia macro, no un visitante que viene a ver una obra, un cuadrito colgado, sino una experiencia macro. Y fíjense lo receptivos que son los del equipo macro, que el área, que en ese momento era atención al público, dijo: listo, Turco, esto no se llama más atención al público, esto es experiencia macro, porque nosotros estamos proponiendo una cosa diferente, que no es la mera recepción y decirle: acá tenés esta obra y esta obra es así y es asá, porque tampoco lo sabemos. Realmente puede haber una cantidad de modos de pensar las producciones que están en el museo. Y así nace esta área que se modifica y que empieza a producir de una manera tan interesante que llega a un programa, que sí quería contar esto, que se llama Zona AMIG.
Zona AMIG porque no quisimos poner una vocal, sino que quien viene ponga la vocal que más le guste. Que esto partió de otro programa que hicimos, que fue AMIGS del Macro, que ahí, incluso en ese momento nos contactamos con Male Onelia, que es una antropóloga fantástica que pertenece al CONICET y está trabajando en Buenos Aires, porque lo que queríamos era que viniera a decirnos, en realidad a trabajar con nosotros, de qué modo pensar el lenguaje inclusivo. Y ella lo trabajó con el equipo, vino a darnos una especie de taller a nosotros. Y la conclusión a la que llegamos es que para la muestra lo mejor que podíamos hacer era poner un paréntesis y que cada quien completara del modo que le pareciera más satisfactorio esa falta de vocal que había ahí. De hecho, trabajamos con un diseñador gráfico, Andrés Guía, muy divertido, que puso dibujitos en el paréntesis, una cantidad de cosas. Así nació Zona AMIG, y eso fue realmente un modo, un planteo que convocó al público de otra manera. De hecho, nos empezó a ocurrir que venían niños con la escuela y después venían a traer a sus abuelos, a venir a hacer cosas en el museo. Así nació este programa que les quería contar, que se llama un museo de versiones. Un museo de versiones es porque son versiones de obras que existen, de producciones que existen en el museo, pero reinventadas, rehechas por quienes vienen a visitarlo. La consigna es, mirá la muestra, fíjate qué obra te impacta, y después venía el piso 5, que es Zona AMIG, y hacela como te parezca, modificala como más te guste. Bueno, en este momento tenemos, creo que 4 o 5 carpetas con esas producciones, y que esas carpetas pertenecen a la colección del museo, que eso es lo que a mí me parece fundamental. El museo también tiene esta colección. Estoy viendo a gente que es mediadora del museo, y que a lo mejor dice esto es todo mentira, pero no, porque son las que lo trabajan, y que realmente eso fue hecho por personas que vinieron a hacer esta experiencia macro y que ahora son parte de la colección del museo, de este museo de versiones, que además se va a exponer, vamos a hacer la muestra de esto, porque nos parece fundamental. Bueno, quería contar eso y ya. Buenísimo. Bueno, un montón de información y de puntas para retomar. Una pregunta que me parece interesante en el contexto de la universidad, de este espacio de formación, es cómo aprendemos a leer la historia, ¿no? que apuntala Nancy. Y también agrego qué preguntas le hacemos, ¿no? O sea, me parece que en esta idea de que se hagan cargo ustedes que están del otro lado, ¿no? O sea, como qué preguntas son las que van a poner sobre esta mesa, me parece que es importante. Cómo se rompe ese espejo donde nos miramos y donde estamos de alguna manera en solitario. Pienso también en cómo la pandemia activó un montón de acciones vinculadas a lo colaborativo, ¿no? Cómo empiezan los salones a incorporar la categoría de proyecto colectivo, ¿no? O los colectivos entrando a los salones. Ya los salones también en una crisis, ¿no? De este competir versus el compartir, ¿no? O sea, cómo la comunidad de artistas está buscando otras estrategias también para visibilizarse, para acompañarse, cómo las galerías toman esto y generan AFER, por ejemplo, que es un encuentro de 15 galerías de varios puntos de Argentina que se encuentran en Buenos Aires, alquilan un espacio en un centro en Galerías Larreta y están ahí, y entonces alguien abre todos los días y circula por todas las galerías y vende obra de otra galería, y cuando esa persona no puede estar, se turnan. O sea, cómo las galerías empiezan a tomar estrategias artísticas también para empezar a repensarse. Pienso también en las ferias, microferia, que activa a los anfitriones, ¿no? O sea,
a quienes estamos aquí recibimos, ¿no? y genera y estimula estas dinámicas también de la amistad y del afecto. Pienso también en los tarifarios, o sea, pienso en cómo se han generado también estrategias vinculadas al mercado, a valorizar, a dejar de precarizar nuestro trabajo, y que eso surge en la pandemia y surge a través de grandes discusiones a toda Argentina, que después organizan a las instituciones públicas y privadas, porque ahora no hay institución que no vea estos tarifarios para definir cómo pago, ¿no? Cómo organizo mi administración de una muestra, o cómo genero, por ejemplo, y bueno, voy a comentar, ¿no? Que se le otorgue al artista que participa en un salón un aporte por ser seleccionado, un aporte para el traslado, el seguro de obra. Pienso también en Fondo Fluido, que surge en la pandemia y que tiene que ver con una colaboración de los artistas entregando obra para ser vendidas y apoyar a comprar, desde para que vaya a atenderse con un médico, a comprar una impresora para imprimir materiales a un artista. Lo digo en relación también a esto de lo institucional, pero también retomo de Laura esta idea de irnos hacia atrás, porque también atrás hay respuestas en relación a lo colaborativo. No es algo que nace hoy, ¿no? Y en una pandemia. Compartí una mesa con Graciela Silvestri, que hablaba justamente de estos vínculos que se generaban entre Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, ¿no? Como la posibilidad de la amistad y del cafecito, ¿no? Como un espacio para imaginarnos, para imaginar. Y bueno, creo que es un montón, así que esperamos también que empiecen ustedes a preguntar y a opinar y aprovechar este espacio que por lo menos sea en ronda, por lo menos en la comunicación. Bueno, y no puedo dejar de pensar en Brea, un colectivo de artistas, en Cranea, un colectivo de gestoras culturales, ¿no? Que están en permanente construcción, pero que por supuesto también lo que permite romper el espejo también y construir esa verdad es cómo se administra el afecto, ¿no? En el sentido de qué hago con los conflictos, qué hago con el amor, cómo resuelvo el problema de esas afecciones, ¿no? Así que bueno, vamos, adelante. ¿Podés venir? No, lo que pasa es que te graban. A ver si llego. Yo llego aquí, tú llegas. Hola, bueno. Escuché la mitad de las presentaciones y perdón si me perdí la primera parte, Laura. Pero escuché lo de Nancy, escuché lo de Roberto, y una pregunta así como para arrojar sobre la cuestión de la formalización, ¿no? Porque lo que Nancy planteaba era cómo llevar, ¿no?, todo lo que pasa en la calle, hablaste de la palabra, pero para mí más que la palabra es una cuestión que es la de la forma, ¿no? En relación específica al campo artístico. ¿Qué hacemos con la cuestión de la formalización, la cuestión de la estética, que es algo que el campo artístico impone todavía, ¿no? ¿Dónde queda eso? La cuestión de la formalización, que aparte está Nelly Richard acá, que ha trabajado mucho la cuestión, ¿no?, de los signos. Entonces, no da todo igual. Porque mucho de lo que plantean con relación a las instituciones, los afectos, las jerarquías, el autoritarismo, la autoridad, el financiamiento, se puede extender a muchas otras dimensiones del hacer, ¿no? Y de otras instituciones y otras disciplinas. Volviendo específicamente al campo artístico, ¿qué pasa con la cuestión de la estética, la formalización? ¿Hacia dónde vamos y qué respuestas se puede dar ante una apertura que parece infinita? Eso, la no especificidad. Bueno, eso. ¿Alguien quiere...? No, dale. Ay, sí, estás en muerto. Ahí está. Ay, podría ser, ¿eh? Sí, la verdad que sí, totalmente. Lo sentía. Mira,
A ver, esto por supuesto no puede ser una respuesta en ese sentido de te voy a decir una verdad, y te vas de acá, ya está. No, es una respuesta completamente parcial. Lo que me parece es que lo primero es cómo uno piensa que se formaliza en la medida en que puede estar en un lugar que otorga cierta visibilización o legitimación a algo. Para mí lo primero es eso, lo estoy diciendo desde el lugar de director artístico del museo. Entonces ahí, este programa que te decía, el de irradiaciones, fue un ida y vuelta, fuimos y volvimos. Nosotros sabemos que venga alguien al museo significa un lugar de poder, significa una visibilización que si no, no la tiene, porque para bien o para mal, los circuitos son estos. Entonces, lo que hicimos fue invitar. Tuve la suerte de que Julieta Nono, artista y amiga, estaba muy vinculada a un colectivo de la comunidad COM, y entonces pudimos invitarlos. Pero la idea, lo que les propusimos cuando fuimos a verlos fue, no les vamos a decir qué hacer en el museo, qué traer al museo. Lo que les pedimos es que ustedes nos digan para qué quieren el museo, qué quieren hacer. Eso tampoco es que con esto solucionamos todo, porque atravesados por lo colonial estamos todos, incluidos ellos. Entonces ahí hubo toda una serie de debates y de charlas, pero hubo algo que sí rescatamos, que era, para nosotros, lo más importante es que se vea que tenemos una radio. Yo dije, wow, esto es muy fuerte, porque lo que necesitan es saber que ellos que se sepa que están difundiendo su palabra. Y eso fue genial, porque todos los sábados durante la muestra, la radio se hacía desde el macro. Y eso para nosotros fue muy, muy interesante. Y lo otro fue, queremos que se proyecten videos de nuestros equipos de fútbol, porque aunque no se crea, porque hay negros jugando al fútbol en los grandes equipos, pero no hay COM, porque seguimos siendo discriminados en el campo del deporte. Bueno, eso fue tremendo, porque yo dije, wow, qué fuerte, y vinieron y proyectaron los videos de sus equipos de fútbol. Realmente, eso, al menos, yo no me deja tranquilo, porque sé que faltó. De hecho, ellos me invitaron a la radio para que yo diga esto, porque también quería que se lo diga a su comunidad, porque esta cosa de la jerarquía está muy introyectada, lo tenemos completamente internalizado, y la jerarquía es blanca y es hombre. Eso todavía sigue funcionando, y sobre todo en las comunidades que han sido más oprimidas, obviamente, ¿cómo no va a serlo? Bueno, eso fue algo que a nosotros nos dio una punta, pero para eso uno tiene que, esto que les decía antes, que saber la responsabilidad que implica ocupar los lugares y hacia dónde les gustaría llevarlos. Pero más no te puedo responder. Bueno, un poco para sumar al debate, yo creo que hay algo que es como que me amigué bastante en el último tiempo con las contradicciones, no tuve otra igual, pero y en ese habitar la contradicción, claramente que nosotros estamos trabajando todavía en un campo donde la esteticidad es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando estamos en un contexto de trabajo donde se intenta poner en escena o ciertas zonas de la historia o ciertas propuestas artísticas que de alguna manera se inscriben en esa necesidad, digamos, de una esteticidad. Pero sin embargo, creo que hay algo que empieza a pasar y que es un signo de época, que la precariedad está está como siendo desde hace por lo menos, te diría, me parece, 20 años ya, o un poco más de 20 años, post-2001, empieza a ser un signo muy fuerte, que casi rompe, digamos, desarticula esta idea de la forma o de una forma, ¿no?
Entonces me parece que hoy en día estamos como en esa batalla, ¿no? Como la batalla cultural también un poco pasa por ahí, por habitar esas contradicciones que tienen que ver con dónde trabajamos, con qué imágenes trabajamos y qué es lo que estamos mostrando al mundo, ¿no? Hay algo que un poco muchos artistas están preocupados por esta situación, hablándolo, no sé, desde artistas que me acuerdo hablar con Guille Mongan, que creo que estuvo bastante en Rosario hace unos años, cuando a ellos, al colectivo en el que participa, uno de los colectivos serigrafistas queer, recibe el mail de la documenta de Kassel para participar en la documenta, se arma todo un debate al interior del grupo porque de alguna manera documenta de Kassel era todo lo que no se sentían representadas, aun cuando esa documenta se basó en otras coordenadas, ¿no? Que tenía que ver con desarticular esta idea de un arte supremo o desarticular esta idea del arte, de la individualidad en el campo del arte, eran todas colectivas, bueno, el arte y la política estaba como muy presente en todas las propuestas artísticas que se presentaban, pero aún así el debate estaba muy presente. ¿Qué es lo que deciden? Es participar porque era el espacio donde podían llegar a visibilizar algunos de los problemas con los que venían trabajando. Y eso a mí me parece muy genuino porque, digamos, un poco, creo, o por lo menos, no sé, me parece que en el arte también, y se da mucho también en el campo del pensamiento feminista, es casi como la culpa a por qué participás o qué espacios ocupás o sea, hay como mucho de eso, ¿no? Y creo que en algún punto cada persona puede hacer algo en un intersticio, por algo muy pequeño puede ser, y no necesariamente en tiempo presente, sino que a lo mejor eso se rescata mucho tiempo después, puede ser algo muy poderoso culturalmente. Entonces, a mí me gusta pensar mucho en esos como intersticios y me gusta pensar mucho en que la precariedad tiene una potencia muy importante en este momento, y algo que justamente una de las banderas de esta colectiva de serigrafistas queer, que casi no se encuentra, pero yo dando clases me encontré buscando la bandera, dije, yo lo vi en algún perfil de Instagram y no lo encontré una imagen muy pequeñita y que dice algo así como: seamos tan escurridizos que hasta no puedan ni nombrarnos, ¿no? Esa idea de ser escurridizo, escurridiza o escurridices me parece tan potente en este contexto donde todo tiene que ser visible, tenemos que mostrar todo lo que hacemos, tenemos que estar disponibles a la orden del día para, bueno, a lo mejor hay cosas invisibles que son potentes, a lo mejor no en este momento, pero a largo plazo, o sea, los plazos también, ¿no? Como también esta idea de la línea de muerte, el deadline, ¿no? Como el para mañana, el entregar, o sea, el tiempo está marcando mucho esto de la inmediatez y la visibilidad, que creo que un poco la precariedad, por eso me gusta hablar mucho de lo performativo, bueno, creo que hemos tenido conversaciones sobre eso. De alguna manera es como un espacio digamos, de análisis que permite visualizar estos otros digamos, signos culturales que son muy difíciles también de encontrar. O sea, hay un esfuerzo también para empezar a visualizar, y es algo que yo me acuerdo que rescataba mucho cuando empiezan a aparecer a fines del siglo XX toda una serie de relatos historiográficos donde uno notaba ese esfuerzo de decir, bueno, acá algo está cambiando, hay una historia, bueno, mismo en Rosario, que yo la cursé con Sabina, y veíamos a Schiavoni y decíamos, wow, pero y ahí hay un esfuerzo, porque no estás repitiendo la historia, estás abriendo algunos, digamos, otros relatos. Y ahí es donde me parece que está esa potencia, ¿no? Como qué relatos vamos a seguir contando ahora, ¿no? Me parece.
Pienso también que hay algo, o sea, en el afecto hay algo de riesgo, ¿no? O sea, hay algo que en esta idea de dejarme afectar y afectar, hay también un riesgo, ¿no? Hay algo, hay un cálculo que no se está haciendo, ¿no? Y que por eso las cosas se construyen y avanzan, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, bueno, no sé si entendí bien también como desde dónde planteabas, ¿no? Pero hay también ese riesgo que por momentos desaparecemos, no hay un espejo, no me reconozco, me desdibujo, nos desdibujamos, porque esa también es la posibilidad de lo colectivo, ¿no? O sea, en la medida en que pongo en el borde mi propia construcción, bueno, habilito que eso también sean otros quienes me definan y quien defina la acción, ¿no? Y por supuesto, bueno, había algo que mencionó, creo que Nancy, que tenía que ver con las instituciones, y por supuesto que las instituciones pueden generar estrategias para ir trabajando eso. Las menciona también Roberto en relación a programas dentro del macro. Yo pensaba también, por ejemplo, una experiencia cuando concursé para dirigir el Museo Rosa Galisteo, los organigramas que se construyeron hace poquito de los museos y que se concursaron también hace unos 8 años, no tiene un espacio para curaduría. Los organigramas, y cuando concursé me parecía una cosa o sea, ¿no? Como de crítica, de buscar, y eso habilitó al Rosa a buscar las curadurías por fuera del museo, ¿no? Y entonces eso habilitaba también a generar nuevas estrategias curatoriales, porque había una necesidad de ir afuera a buscar ese discurso, esa narrativa y esa mirada en relación al espacio, ¿no? Y le daba un montón de fuerza, y entonces el museo se convertía en un colectivo que interactuaba. Todas las muestras eran curadas de manera colectiva, muestras colectivas también, ¿no? O sea, como impulsar ciertas dinámicas y estrategias y metodologías de trabajo que vayan de alguna manera ejercitándonos en relación a eso y a posicionarnos, ¿no? Laura, ¿tú quieren comentar algo más? ¿Alguien por allá? El cable es largo, ya lo descubrimos. Bien. A ver si llega hasta ahí. Algo chiquito que quiero comentar, que eso es parte de lo apasionante del arte, que creo que es lo que compartimos todos acá. Lo que nos apasiona es esta posibilidad que nos da el arte de volcar los afectos. Otras disciplinas no lo tienen, de trabajar en equipo. Otras disciplinas tienen, si bien pensamos, bueno, en el arte se está tendiendo a trabajar individual, podemos pensar que el arte ha sido de las primeras disciplinas que promovía la unión de los artistas para estimularse. Esta misma casa de estudios genera los talleres porque sabemos que dentro de los talleres nos estimulamos mutuamente y nos dan más ganas de trabajar, y entonces tenemos que sentirnos como favorecidos, como privilegiados por estar dentro del campo del arte, que tenemos esta posibilidad de mostrar los afectos, de visibilizar los afectos propios y los ajenos, las realidades propias y las ajenas, las realidades de quienes no tienen voz o no se animan a esta artisticidad, como dice Roberto. Si bien todos tenemos la posibilidad de artisticidad, algunos no se animan. Y nosotros desde el campo del arte tenemos esta posibilidad. Entonces a mí me parece fascinante. Y me parece fascinante todas estas charlas como disparadores de todos estos de estas inquietudes, que nos deje pensando y buscando otras alternativas, otras estrategias para seguir adelante. Así que muchas gracias. Gracias. Hola a todos. Bueno, gracias por compartir, y pensaba un poco en lo que hablamos también ayer en el primer panel. Se hablaba mucho de la pasión, el vínculo de la pasión y el arte, ¿no? Entonces siento que la afectividad o el afecto es parte constitutivo o esencial, ¿no? Y después me vino recién a la mente esta nueva frase que estamos hablando mucho sobre el héroe colectivo, ¿no?
acá nos salvamos juntos o nos quedamos soles. Entonces, bueno, creo que todo esto que estamos dialogando tiene que ver con eso. Y me vino mucho la palabra del éxito, ¿no? ¿Qué implica la formalización? ¿Qué implica la legitimización del arte? ¿Qué implican las instituciones? ¿Qué implica eso, la visibilización? Que yo sea reconocida o que seamos, ¿no? ¿Por qué importa? Si yo lo estoy haciendo con pasión, si yo lo estoy haciendo porque tiene que ver con lo que yo necesito ser, con algo que excede lo que quiero mostrar, sino lo que yo soy. Entonces, bueno, muchas veces me pregunto el para qué de las producciones artísticas, pero más allá de, digamos, de lo material, ¿no? Así que bueno, es una reflexión relacionada a lo que habíamos estado hablando ayer. Nada más, gracias. Quiero decir algo en relación a la visibilización. Desde los lugares en que uno puede hacer visible otra cosa, pensar la visibilización implica un gesto político, poder hacer visible algo que necesita ser visibilizado, no mero reconocimiento, sino poder profundizar algo que a lo mejor en ese momento es casi inexistente. Esto de lo intersticial para mí es fundamental, y eso no implica que lo invisible no sea sumamente interesante. Hay lugares de invisibilidad que, como decía Nancy, eso me parece fundamental, en algún momento. En realidad creo que hay algo que es fundamental, y es uno tiene que trabajar a pérdida, tiene que trabajar sabiendo que probablemente fracase. Yo soy un fan del fracaso, porque realmente los mejores lugares que he tenido son los fracasos que he tenido, porque son lugares de enorme aprendizaje. Pero además, porque uno se sitúa en lugares, incluso estando en posiciones directivas, como puede ser la dirección artística de un museo, sabemos que tenemos un discurso que no es el discurso inercial que está establecido, y que entonces, evidentemente, a lo sumo, hasta desde un museo va a ser intersticial, porque en general los museos se manejan con otros discursos. No importa, es un punto en el espacio. Veremos qué pasa. Ahí. Tú y yo acá te esperamos. Yo me quedé pensando un poco en el poder de la transformación del afecto y de la política. O sea, y pensaba en esas fotos de ese cuadro, de esa cunita vacía, y como rosarino pensé en Rosa Tiscornia, que transforma el dolor de su hijo muerto en un museo para la ciudad, y que este año se cumplen 100 años de la muerte de ese hijo, y que transformó, digamos, también el ámbito cultural de Rosario, porque apareció un museo que el macro de alguna forma es un desprendimiento también de ese museo de Castañino. Y a mí me parece como que el tema de la transformación que juega el afecto, en este caso una tragedia, ¿no? Pero hay un afecto fuerte. Y por otro lado la política, porque creo que no sería la misma ciudad si esa señora no hubiera sacado la plata de su bolsillo y llave en mano hubiera dejado un museo clavado en un parque como está puesto ahora. Era eso nomás. Solo eso. Bueno, el Rosa también es el museo a su madre. Ay, perdón, Laura. No. Sí, yo agradezco mucho ese comentario. Creo que así nació el Hospital de Niños Cosme Argerich, de una pareja que no eran médicos, pero no podían tener hijos, y donaron a Buenos Aires un hospital de niños. Entonces digo, esta cuestión de los afectos en relación con la política sigue funcionando siempre, y de hecho a mí me gustaría, escuché toda la conversación, me gustaría
hacer un comentario externo al mundo del arte. Siempre me importó cómo salir del mundo del arte, porque el mundo del arte tiene una dinámica que acá se estuvo viendo, ¿no? Que es el éxito, cómo me quedo afuera, cómo entro al museo, cómo me miran, cómo soy original. Y yo empecé a dirigir un museo de artes decorativas. Me ofreció el gobierno del Frente Amplio dirigir un museo de artes decorativas. Y yo decía, ¿qué son las artes decorativas? Y ahí justo me tocó comentar el libro de Lía Colombino, que es la historia de su papá y de ese grupo y de ese teórico latinoamericano de alcance mundial, que es Ticio Escobar. Y cómo ellos pensaron un proyecto que disuelve las jerarquías de las artes, las pulveriza. Entonces no hay antropólogo que le pregunta al indio cuál es la razón de tu religión de las plumas rojas, porque el indio le dice, porque son hermosas. A mí me parecen hermosas, entonces las pongo. Y no hay arte popular ni arte culto, ni arte indígena, ni artes, sino que hay artes. Y tampoco hay un circuito que pase necesariamente por los museos. No hay un circuito que pase por el éxito, ir a Kassel o no ir a Kassel. Hay microcircuitos, hay circuitos del afecto, hay lugares de amor increíbles que construyen las artes y que tienen que ver con estas posibilidades de construir con un otro un mundo nuevo, distinto, que puede ser así chiquito y que puede multiplicarse o no, ¿no? O sea, pero el efecto transformador de los afectos es enorme. Y como dice usted, el efecto transformador en las ciudades también es enorme. No se necesita ser artista pero sí se necesita tener afectos y amor por el arte, ¿no? Con respecto a lo que comentaba Nancy de la historiografía, que siempre fue escrita, bueno, desde lo masculino, o sea, siempre fue esa mirada, digo, ahora proponer otra historiografía sin dejar de lado los afectos. Uno siempre está haciendo, digamos, uno cuando piensa no dejar de lado los afectos, también siempre hay algo que hay que dejar para escribir. Entonces digo, a lo mejor, así como los colectivos en estas muestras hay colectivos de artistas, a lo mejor se puede escribir de manera colectiva para no dejar de lado los afectos, porque ahí el otro va ubicando, digamos, esa historia o esa nueva historia o esa poshistoria que vos mencionabas, escribir en conjunto con otros, una nueva historia en vez de que escriba uno solo. Pienso que podría pensarse también así, porque ahí los afectos en conjunto van marcando una nueva historia. Eso por un lado. Por otro lado, quería hacer un comentario sobre Roberto, que me parece que está buenísimo lo que se está haciendo en el macro, lo que vos contás, porque yo hace un tiempo leí el texto del Museo Apagado, ¿no? De cuando uno va, como vos decías, está la obra, ya consumido el significado, y vos vas a ver lo que ya tenés, lo que ya traes antes, vas a ver lo que ya traes vos, y no podés interactuar. Entonces, lo que dice Paul Preciado, que vas a ver significados ya hechos, obras que ya se fueron analizadas, y vos vas a ver eso. En cambio, la experiencia que estás proponiendo es justamente vivir el presente en el acto, en ese momento, sin ir con un
prejuicio, con un presignificado, con un preconcepto, y la experiencia, el momento presente para esas muestras y los colectivos es muy importante, digo, el momento presente, no ir con algo ya prehecho al museo, prepensado. Por eso me parece muy valioso todas estas experiencias y esa visibilización que vos decías que le estás dando. Y quería una cosita más de Nancy después. Y respecto a cuando vos mencionás en la cita esta de Almodóvar, pienso qué relación hay en cuando se lo leía a la mamá y le agregaba cosas y la repercusión en lo que escuchaban. Digamos que la verdad era esa, no importa si le agregaba cosas, la verdad era lo que se escuchaba. Entonces pienso, ¿qué relación esto tiene con lo que se llama posverdad? ¿No? Que hay algo que se transforma y lo que importa es lo que se recibe y no el hecho o lo objetivo. Importa lo que se recibe y no el hecho en sí. Esas cuestiones tengo ahí para preguntar. Perdón, Paul Preciado dice cerremos los museos. Paul Preciado en ese texto pide cerremos los museos y salgamos a la calle, básicamente. Bueno, pero por eso desde el museo radical. Sí. Eurocéntrico, dirías. No, en relación con la cita, para mí es todo lo contrario de la posverdad, porque en realidad la posverdad se instala colectivamente y este relato le llega solo a un pequeño, o sea, puede ser a una persona o a una vecindad. Esa es la diferencia. Me parece que es como, tiene más que ver con un procedimiento que se estudia mucho, no, de la rumorología, como el rumor, como estrategia de circulación de los relatos, que es mucho también lo que pasa con los relatos que se cuentan. Bueno, recién hablaba Laura de esta pulverización que se puede hacer pensando como en estas otras estrategias que se buscan para dar visibilidad a comunidades que están trabajando siglos a siglos y que no conocemos nada de lo que están haciendo, y de repente los relatos orales o los relatos digamos, hay otras formas, digamos, de transmisión del conocimiento y de comunicación que no son, digamos, parte de lo que nosotros conocemos, pero sí probablemente estas estrategias más vinculadas al rumor sí han estado muy presentes en la construcción de las narrativas, incluso curatoriales. Creo que el macro ha sido un ejemplo bastante claro. Perdón, respecto a lo que decías del macro, te agradezco mucho que lo pienses así, pero a nosotros nos ofrece una enorme cantidad de dudas. Más que dudas, lo que nos plantea son preguntas, porque queramos o no, nosotros estamos de un lado, estamos desde un lugar que es el lugar autorizado. Nosotros sí estamos autorizados porque somos un museo. Podemos ser un museo raro, vertical o lo que fuere, pero somos un museo. Entonces siempre estamos caminando en un borde cuando hacemos este tipo de programas que pueden transformarse en algo que realmente no queríamos, en algo no deseado, porque pues nosotros, esto que hablaban Laura y Nancy, estamos en el riesgo de llevar a estabilizar algo que lo más interesante que tiene es su no estabilidad, es su lugar intersticial, su lugar anómalo, y que desde ahí se puede hacer fuerte. Eso, nosotros estamos siempre en ese riesgo. Pero además hay algo que me parece sumamente interesante de esto que estábamos planteando. Yo creo que lo que ofrece este momento, además, para quienes quieren pensarlo y tener prácticas, son preguntas. Estamos llenos de preguntas y no preguntas que vamos a poder responder desde ese lugar de la verdad. Ahí sí, esta cosa de la posverdad quiere decir no quedarme, no le puedo dar respuesta.
bueno, me quedo acá, me duermo una siesta. No, de lo que se trata es justamente que respuesta, con todo lo provisional que tiene, es nada más y nada menos que tomar decisiones. La única respuesta que podemos tener, creo yo, por lo menos desde ciertos lugares, es tomar algunas decisiones y después ver qué pasó con eso. Sí. Bueno, estamos llegando al momento del cierre, también para que llegue la siguiente mesa de la jornada. Agradecerles profundamente a Laura, que viene desde Uruguay, Nancy, Buenos Aires, a Roberto. Le tomó poco tiempo llegar. Le tomó poco tiempo, ya nos pasará la data. Por supuesto que a la universidad, a la facultad, a todas las personas que hacen posible que esto se lleve a cabo. Fernando, gracias también por convocarnos. Y Alejandro, ¿quieres decir algo para el cierre? No. Bueno, gracias también por este espacio. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias.